Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 5. Nieve fría y algo cálido. Olmütz se localizaba al suroeste de Sted. Hacia el norte se encontraba Leitmeritz, el cual gobernaba Elen. Al oeste se encontraban las montañas Vosís que servían de frontera con el reino de Bruñe. El reino de Mosinel se miraba más allá de las estepas, lagos y montañas que estaban al sur. El gobernante del principado donde se reunían la cultura de estos tres lugares era Ludmira Lurie. Era la vanadis llamada Michelia 2F8. 8 Snow Princess of the Frozen Wave, princesa de nieve de la brisa congelante. En ese entonces, en la oficina de su palacio imperial, Ludmira tomaba tranquilamente el té. Necesitaba terminar el trabajo que se había acumulado desde que había ido a visitar a aquella mujer de Leitmeritz en las montañas. El té era la bebida favorita de Ludmira, o mejor dicho se podría decir que era su afición. Disfrutaba hacer sus propias mezclas para beberlas con otros. La mermelada que mezclaba con él también era preparada por ella. Ludmira detuvo sus manos tan pronto como observó la taza de porcelana. Creo que le dije que lo invitaría a tomar el té. Ya que su interés había desaparecido, casi había olvidado su nombre. Después de servirse un poco más de té, Ludmira finalmente lo recordó. Era Born, aquel aristócrata de Bruñe. Tigre Brumut Born. Era un nombre muy largo para alguien de Bruñe. Era lo único que recordaba Ludmira. Aunque le dijo a su majestad que había sido contratada. En verdad ayudaría a esa clase de hombre para proteger a Leitmeritz de una guerra. Si era a causa de un romance como decían los rumores, sería una simple tontería. Además, su apariencia pública empeoraría. No estás calificada para ser una vanadis si pones tus emociones por sobre tu país, Eleonora. La madre de Ludmira Lurie fue una vanadis, al igual que su abuela y su bisabuela. Una persona no podía elegir ser vanadis, así que no había desacuerdos cuando una era elegida. Aunque era sorprendente que el título de vanadis fuera pasado de generación en generación, era algo bueno. Con una vanadis como maestra, aprendió lo necesario para su cargo. Sin embargo, no era tan simple. No siempre se tenían hijas, y no había garantía alguna de que fueran tan sobresalientes. Incluso si eran habilidosas, no había garantía de que crecieran como lo esperaran. Incluso después de superar semejantes dificultades, otra persona más adecuada para ser vanadis podía aparecer. Aunque muchas vanadis intentaron criar a sus hijas para que se convirtieran en vanadis, rara vez tenían éxito. Fueron muy pocas las que pudieron cumplir ese deseo. Las familias en que las vanadis se sucedían por generaciones podían ser contadas con una sola mano. La familia Lurie era uno de esos extraños casos. Ludmira recibió la educación para volverse una vanadis desde temprana edad. Se le enseñó cómo usar la lanza y a montar a caballo. Además se le dio la educación necesaria para que gobernara el territorio de Olmütz. Ludmira tenía 14 años cuando su madre falleció a causa de un resfriado que se convirtió en una neumonía. Dejó este mundo de una forma dolorosa después de permanecer en coma por varios días. La Agia no Senkaku eligió a Ludmira como la nueva vanadis. En el exterior, Ludmira no lloró por la muerte de su madre. No tenía el tiempo para hacerlo. Aunque todos esperaban que la vanadis que gobernara Olmütz no fuera otra que la misma Ludmira, había unos pocos que la vigilaban. Tenía un fuerte deseo de proteger a sus súbditos y responder a sus deberes como vanadis, siguiendo los pasos de su madre y abuela. Un tiempo después, Ludmira se enteró que una nueva vanadis había sido elegida para gobernar Leitmeritz. Además, ella tenía 14 años, la misma edad que Ludmira, por lo que estaba interesada en ella. La vanadis de Olmütz y la vanadis de Leitmeritz tenían una mala relación que se remontaba a generaciones. Aunque era natural que estuvieran al pendiente de la otra, al tener sus territorios al lado, habían cruzado espadas más de una vez. La madre de Ludmira también solía envolverse en discusiones. Quiero ver con mis propios ojos a la persona con la que me enfrentare. Mientras Ludmira era precavida, también llevaba una pequeña esperanza. Si nos volvemos amigas, entonces Olmütz y Leitmeritz podrían disfrutar de una paz que no se había visto desde hace años. La idea vino de su soledad como gobernante.
La Vanadis de Leitmeritz era diferente a ella era una aventurera. Dependiendo de la situación, podría enseñarle algunas cosas. Ludmila se dirigió a Leitmeritz con esa esperanza cuando fue a ver a Ellen. Pero obviamente, no se llevaron bien, y en su lugar, terminaron peleando. Eres una campesina, una salvaje arrogante que no tiene una pizca de modestia ni de humildad. Esa era la impresión que Ludmila tuvo de Ellen. Igualmente, Ellen tenía una impresión similar de Ludmila. Ella es una chica complaciente con una gran arrogancia que no hace más que jactarse de su linaje. Aunque eran Vanadis, ambas eran chicas de 14 años. Además, Ludmila había estado intranquila, y Ellen confundida, ya que apenas se habían convertido en Vanadis. Por lo que el resultado era inevitable. Aunque intentaron ignorarse la una a la otra, era algo imposible debido a que sus territorios estaban juntos. Además, ninguna quería perder ante la otra. Los años pasaron, y Ellen demostró sus méritos en el campo de batalla y en cómo gobernaba Leitmeritz, así que Ludmila no tenía otra elección más que intentar conocerla. De algún modo. Es por eso que se interesó en Tigre. Me preguntó qué será lo bueno de ese hombre. Un golpe en la puerta regresó a Ludmila a sus sentidos. Se había perdido en sus pensamientos por un tiempo, ya que el té en su taza se había enfriado por completo. Pase. Habló con gentileza antes que el viejo canciller entrara, con una actitud obediente. Había trabajado en el Palacio Imperial desde que estaba la madre de Ludmila y era uno de sus subordinados de confianza. Ha llegado un mensajero representando al duque Thenardier. Ludmila frunció el ceño. En realidad, no quería conocerlo. Su relación con el duque Thenardier había estado desde la época de su abuela. En ese entonces el duque era conocido como un hombre de carácter. Su nombre ahora era conocido por la tiranía con la que trataba a las personas bajo sus órdenes. Sin embargo, siempre era honesto en sus negocios fuera del país, y Ludmila nunca se sintió insatisfecha por sus respuestas. Soy la gobernadora de Olmutz. No debo poner mis sentimientos por delante. Lo veré. Ludmila respondió tranquila mientras se levantaba de su silla. Ellen pretendía movilizar a sus soldados hacia Bruña inmediatamente después de regresar al Palacio Imperial, pero recibió una noticia inesperada. Soldados de Olmutz se están reuniendo cerca de la frontera. El soldado le reportó que había señales de movimiento en el territorio de Olmutz. Sí. Aproximadamente 2000 soldados están entrenando y preparándose para el invierno. Ludmila está ahí. Varios de nuestros exploradores han confirmado su presencia. ¿Es acaso una prueba? El rostro de Ellen se volvió sombrío. Ludmila había dicho que apoyaría al duque Thenardier, y tomó acción de inmediato. Además, una carta por parte del vizconde Augre había llegado desde Alsace. Un viajero sospechoso fue capturado en las montañas Bossis. Llevaba una extraña carta que me gustaría que vieras. Después de que los bandidos fueron exterminados, el vizconde Augre y sus hombres hicieron varias expediciones a las montañas Bossis, buscando a los bandidos que pudieron haber sobrevivido cuando atraparon al viajero. La carta iba sellada de parte del duque Thenardier para Ludmila. Ignorando las formalidades y detalles de la carta, fácilmente podía resumirse. Cuando Eleonora organice a su ejército y se dirija a Bruñe, quiero que inmediatamente ataques Leitmeritz como estaba planeado desde un principio. Tigre se dirigió a la oficina y le mostró la carta a Ellen y Lim que estaban batallando con una enorme pila de documentos que se encontraba frente a ellas. Ellen miró rápidamente la carta y esnifó. Aunque el hijo que murió en Molsheim era un idiota, parece que el padre es un buen villano. Es bueno. Tigre miró a Lim quien acomodaba los documentos al lado de Ellen, quien respondió sin dejar de mirar los documentos. Lord Tigre Brumud. ¿Por qué piensas que el duque envió a este mensajero por las montañas Bossis? A pesar de que el vizconde Augre está en malos términos con el duque, no es demasiado arriesgado usar ese camino, incluso si es la vía más corta para llegar a Olmutz. Tigre se sentó mientras escuchaba. Estaba sorprendido. Entonces, el duque intentó provocarnos enviando esta carta para que llegara a nuestras manos. Es lo más probable. Para enfrentar a una Vanadis, es obvio que usaras a otra Vanadis. Ellen habló mientras le daba una pequeña palmada a la funda de arifal que se encontraba recargada contra el muro. ¿Pero cómo se enteró de que el vizconde Augre era nuestro aliado? Si no fuera por los bandidos. Ya veo, él los contrató para que atacaran los campos. Tigre comprendió el por qué permanecieron en las montañas Bossis y cómo consiguieron las armaduras de Olmutz. El duque tiene conexiones en Olmutz, por lo que sería algo simple para él. Seguramente le desagradó que el vizconde Augre se declarara neutral,
por lo que no tuvo miramientos en atacarlo. Mientras Tigre estaba pensando, Lim le demostró su aprobación con un ligero aplauso. El duque debió haber cambiado sus planes. Cuando derrotamos a los bandidos, Territoir se alió con nosotros, pero nuestra relación con Ludmira empeoró. Es probable que quisiera usarlo para inmovilizar a Eleonora Samá. El mensaje dirigido a Ludmira parecía pedirle que movilizara a sus tropas para restringir mis movimientos. Debido a lo largo de su relación, probablemente sabía con exactitud qué es lo que haría. Para molestar a Ellen, Ludmira llevó a su ejército a la frontera para ver a Ellen partir de Leitmeritz. Incluso si salía de su territorio, debía dejar parte de sus soldados en caso de que sucediera una emergencia. Para que Thenardier pudiera enfrentarse a Ganelan sin tener que preocuparse por la formación de una tercera fuerza liderada por Tigre, necesitaba encargarse de él antes de que Ellen pudiera actuar libremente. No, si es ella, atacará en cuanto yo me vaya. Sin embargo, Ludmira Samá no ganará nada por pelear con usted, Eleonora Samá. Ella estaba protegiendo su relación con Thenardier. El problema recaía en qué era lo que Ludmira ganaría. Ellen gimió mientras se cruzaba de brazos. Miró por la ventana y observó el paisaje mientras planeaba qué hacer. Al poco tiempo, devolvió su espada a la pared y miró a Tigre mientras suspiraba. Tigre. Es tu decisión. Ellen lo observó con sus brillantes ojos carmesíes. Tigre la miró desconcertado. Incluso si significa caer en sus provocaciones, creo que deberíamos derrotar a Ludmira aquí. Sería fácil si ella tan solo movilizó a su ejército a la frontera para obligarte a tomar una decisión, pero deberás encargarte tú mismo de cualquier preocupación que puedas tener en el futuro. Sin embargo, si decides que vayamos inmediatamente a Bruñe, te seguiré. Tigre no respondió al momento. ¿Piensas dejarme tomar una decisión tan importante? Esta decisión sin duda repercutiría en el futuro. Ludmira había matado a los asesinos, que la atacaron todos a la vez, sin ningún problema. No sería una batalla fácil. Si se enfrentaban a Ludmira, perderían tanto hombres como tiempo. Sin embargo, como Ellen había dicho, era muy arriesgado partir hacia Bruñe sin prestarle atención. Si Ludmira atacaba Leitmeritz, incluso si Ellen regresaba de inmediato, el territorio sería severamente dañado. Además, Thenardier también se movería para atacar al mismo tiempo y encargarse de Tigre. Tigre no creía tener las habilidades y capacidad para juzgar la situación. Sin embargo, Ellen asintió mientras miraba fijamente a Tigre. Es porque es una decisión tan importante que quiero que seas tú quien decida. Ellen dijo francamente mientras se daba la vuelta. Tigre revolvió su cabello y entrecerró sus ojos. Comenzó a buscar entre sus recuerdos, poco a poco, el día que conoció a Ludmira. Recordó cada una de sus expresiones y cada una de sus palabras. Es cierto. No tiene caso pensarlo tanto. La actitud y palabras de Ludmira habían sido claras. Si lo consideraba necesario, atacaría. No solo estaba amenazando a Leitmeritz, sino también a Territoir, que se encontraba detrás de las montañas Bosis. Tigre no podía perder a un aliado que acababa de conseguir. Abrió sus ojos llenos de una voluntad para pelear y habló con firmeza. Le enviaremos 2 mensajeros. Le mostraremos la carta, y si resulta que lo escrito en ella era falso y en verdad no intenta atacarnos, le pediremos que le ordene a sus soldados que se retiren como prueba de ello. ¿Pero qué hará si se niega, o hay un retraso en su respuesta? Le daremos un tiempo límite. Si se niega, la haremos retirarse por la fuerza. Ellen se rió mientras intercambiaba miradas con Lim, al escuchar la clara respuesta de Tigre. Entonces haremos eso. Al día siguiente, 3000 soldados, liderados por Tigre, Ellen y Lim, se dirigieron al sur de Leitmeritz y se detuvieron frente a la frontera. Enviaron un mensajero a Ludmira, pidiéndole que se retirara. Ludmira lo rechazó 2 veces, por lo que el ejército de Leitmeritz continuó su marcha. La lucha entre las Vanadis había comenzado. Ludmira Lurie recibió el reporte de que las tropas de Leitmeritz se estaban acercando. Básicamente Ludmira usaba las mismas instalaciones que los soldados, y comía las mismas cosas. Lo único que podía ser considerado una excepción era el té. Siempre lo llevaba con ella, y lo estaba bebiendo cuando recibió el reporte. Ya veo. Así que Eleonora ha venido. Los exploradores han confirmado su presencia. Además, al lado de la Vanadisama de Arifal, se encuentra un joven pelirrojo de la misma edad. Sin importar quién fuera su lord, era costumbre en Sted rendirle honor a las Vanadis. Cabello rojo. Ah, Tigre Brumudborn. Ludmira murmuró desinteresada. Tigre era tan solo un extra junto a Ellen, su existencia no tenía importancia. Cuando el soldado terminó su reporte,
Ludmira le agradeció por su arduo trabajo. Debes estar cansado. Toma una taza de té. Tomó una pequeña piedra caliente que estaba junto a su silla y colocó una tetera de hierro con agua caliente sobre ella. El soldado le expresó su agradecimiento mientras Ludmira colocaba 2 jarros frente a ellos. Uno contenía las hojas de té mientras el otro contenía mermelada. Vertió el agua caliente en una de las tazas de porcelana, derritiendo la jalea. Está caliente. Así que tómalo despacio y con cuidado. El soldado volvió a darle las gracias y tomó la taza de buena gana. Ludmira lo observó con una sonrisa. Era reconfortante para ella ver a otro disfrutar del té que ella misma había preparado. Cuando el soldado se fue, su sonrisa desapareció. Ludmira llamó a sus comandantes. Quiero que traigan a Eleonora frente a mí. La derrotaré yo misma. Ludmira extendió su mano y tomó la lanza que estaba a su lado. El mango de la lanza era corto, y la punta estaba cubierta de cristales de hielo. Era la Viralt que controlaba el frío, la Labias 3F9. Nos moveremos como lo planeamos. Pelearemos con ella en las planicies de Burkina y después nos atrincheraremos en las montañas Tatre. Lurie Sama. Había 2 comandantes frente a ella. Uno estaba en la mitad de los 30 y tenía mucha más experiencia en combate que Ludmira, quien solo tenía 16. Era un excelente espadachín y caballero. Miró con tristeza a la chica a la que servía. ¿Qué pasa? 9 Frozen Wave, Lit. Brisa congelante, onda gélida congelante. Aunque Ludmira sabía lo que quería decir, decidió preguntarle. ¿En verdad piensa enfrentarse con la Silfrau? Lo haré ya que es necesario para demostrarle mi lealtad al duque de otro país. Ludmira lo miró y respondió con un tono malhumorado. La familia Lurie ha mantenido una relación con la del duque Thenardier desde hace más de 80 años. No puedo simplemente terminarla por mis caprichos. Yo sí tengo orgullo y dignidad. Soy diferente a Eleonora. Ese pensamiento le daba fuerza a Ludmira mientras que también la mantenía encadenada. De acuerdo con las órdenes dadas por la Vanadis de cabello azul, el ejército de Olmutz comenzó a moverse. Les tomó alrededor de mediodía desde que partieron de Leitmeritz, pasar a través de las tierras bajo el control del reino, para entrar a Olmutz. Se encontraron con onduladas praderas. Estas praderas, las planicies Burkina, se encontraban frente a las montañas Tatre que se encontraban al este. Estaban envueltas por el frío viento que bajaba de las montañas en las noches de otoño. Durante el invierno, en ocasiones había ligeras nevadas. Ellen lideraba 3.000 soldados de Leitmeritz. Para cuando llegaron a las planicies Burkina, todos llevaban una gruesa manta. El cielo estaba cubierto por nubes grises, que obstruían la luz matutina del sol. El lúgubre clima hacía el aire aún más frío, la respiración de los soldados se podía ver. El enemigo está frente a nosotros. Ellos son tan solo 2.000. Terminaron sus preparaciones, y los soldados estaban en formación. Ellen sonreía despreocupada. Al poco tiempo, una pequeña mancha negra apareció en la distancia, avanzando por el campo. Llevaban lanzas de madera y acero elevadas hacia el cielo. La bandera de Sirnitra podía ser vista junto a una ondulante bandera blanca con una lanza azul, era el estandarte de la Vanadis. Con una distancia de 500 metros separando a los ejércitos, algo comenzó a caer desde el cielo. Nieve. No se supo quién murmuró aquellas palabras. La nieve desapareció antes de tocar el piso, y fue seguida por más y más nieve que caía lentamente desde el cielo. Los cuernos de batalla de ambos ejércitos resonaron. Todo el interés por la nieve desapareció mientras los ejércitos colisionaban. Varios miles de cuerdas de arco temblaron, y un innumerable número de flechas llovió sobre ambos ejércitos. Una vez que la batalla empezó, Ellen guió a su ejército hacia el frente. La caballería levantó sus lanzas y dejó escapar un grito antes de avanzar. Golpearon el césped y sacudieron la tierra. La infantería en reflejo tensó sus cuerpos y se preparó. Los 2 ejércitos que llevaban la bandera de Sirnitra colapsaron, sus lanzas y escudos chocaron. Algunos soldados eran arrollados por el imparable avance de la caballería, mientras otros eran tirados de sus caballos al piso. Aquellos que caían eran aplastados o cortados por los soldados que abundaban en el terreno. El pasto estaba húmedo, y el frío había desaparecido mientras la sangre teñía la tierra. El calor abandonaba con rapidez el cuerpo de aquellos que caían, mientras otros eran rápidamente aplastados mientras intentaban levantarse. Aunque la caballería bajo el mando de Ellen era fuerte, los soldados de Ludmira eran molestamente resistentes. Primer ejército, retírense. Avancen, segundo equipo. El primer grupo de caballería se retiró y fue reemplazado rápidamente por un segundo grupo que llegó cabalgando desde detrás.
Aunque era tan vigoroso como el ataque anterior, no logró atravesar la pesada infantería de Ludmira. ¿Y ahora, qué debería hacer? Mientras Ellen tomaba el mando del ejército de Leitmeritz, observó la batalla con cuidado desde la retaguardia. No pensaba que fuera posible atravesar la defensa enemiga desde el frente, así que le dio la orden a Lim de que atacara desde un costado. Después de un tiempo, llegó un reporte. Las tropas de Limlisa Sama fueron repelidas. Y Lim está sana y salva. Ellen suspiró aliviada y golpeó la espada en su cintura. El viento se sacudió, como si Arifal se estuviera quejando. Me iré por un momento. Tigre, quien permanecía al lado de Ellen, también estaba dirigiendo a las tropas. Avanzó en su caballo mientras empuñaba su arco. No hagas nada imprudente. No pienso morir aquí. La caballería volvió a avanzar. Esta vez, Tigre no tomó el mando sino que iba como un soldado. Una vez que juzgó que su distancia era apropiada, disparó una flecha. La flecha traspasó la pierna de uno de los soldados de Olmutz que sujetaba su lanza, listo para pelear contra el ejército de Leitmeritz. El soldado cayó de rodillas mientras gritaba. Bien hecho. El comandante de la caballería le dijo unas pequeñas palabras de apreciación mientras se paraba a su lado. Tienen buenas armaduras. Tigre respondió disgustado. La armadura que llevaban los soldados de Olmutz tenía muy pocas aperturas, y llevaban un gran escudo en su mano izquierda, lo que obligaba a Tigre a apuntar a sus brazos y piernas. Aún así, ningún soldado puede igualar su alcance con las flechas. Debido a la reacción de los soldados de Olmutz, comenzaron a acortar la distancia. La caballería colisionó y derribó a otro. Tigre disparó flecha tras flecha, derribando a varios soldados de Olmutz. ¿Dónde está el comandante? Necesito derribarlo. Tigre observó las fuerzas enemigas buscando a la persona a cargo. Entre los incontables soldados, las resplandecientes espadas y lanzas, y las flechas volando, podía actuar sin pensarlo, era una cualidad poco común que Tigre poseía. De repente lo encontró. Tigre descubrió a la persona que él creía estaba al mando de los soldados y disparó su flecha. Sin embargo, cuando parecía que el enemigo estaba a punto de colapsar, otros soldados tomaban su posición y realineaban la formación. Aunque Tigre derribó a 3 soldados que actuaban como comandantes, la caballería se retiró y abandonó la ofensiva, por lo que ya no podía seguir atacando. El ejército de Leitmeritz se rindió en su ofensiva y se retiró. El ejército de Olmutz también retrocedió. Para el fin del día, aún no se había terminado. Cada bando perdió a más de 100 hombres en combate y fortificaron su posición a una distancia de alrededor de 5 kilómetros. La nieve cubrió al ejército de Leitmeritz junto a la oscuridad de la noche. Tigre se dirigió a la tienda de Ellen mientras el sol comenzaba a ocultarse. Junto a Lim, Ellen estaba tomando una frugal merienda de vino y queso cuando vieron a Tigre. Ellen sonrió, como una muestra de apreciación mezclada con un deseo de molestarlo. De acuerdo a los reportes, parece que luchaste bien. ¿Cómo son los soldados de Ludmira? Resistentes. Era la primera impresión que tuvo de ellos. Ellen se rió y asintió con honestidad. Es cierto. Ella es ridículamente buena a la defensiva. Podría decirse que es la mejor entre las Vanadis en batallas defensivas. Tigre se sentó frente a las dos. Lim preparó un poco de vino y queso para él. Tigre le agradeció y miró a Ellen mientras mordisqueaba su queso. Incluso si rompes la formación, se recuperan de inmediato antes de que la apertura se extienda, e incluso si los atacas por detrás o desde un costado, terminas retrocediendo. No responden a las provocaciones. Por lo que, no aprovechan las oportunidades mientras mantienen una posición agresiva. Sin embargo, no vi a Ludmira Sama al frente del ataque. Me gustaría no encontrármela de ser posible. Tigre recordó su expresión cuando mató a los asesinos en un instante. Bajó su mirada con seriedad mientras pensaba sobre el campo de batalla. Y que, no es como si hubiera perdido. Es un campo de batalla. La aplastaremos y venceremos mañana. Ellen dijo con agresividad, tanto para animar a Tigre como para inspirarse a sí misma. Lim observó inexpresiva a Ellen. Creo que como hemos dicho es imposible intentar avanzar en su contra. Probablemente no tenga otros trucos. Las defensas de Ludmira se han reforzado. Tigre se tomó las molestias de asesinar a algunos de sus comandantes, por lo que dudo que pueda hacer un mejor uso de sus tropas por ahora. Ludmira no tiene otra opción más que ser eliminada. Eleonora Sama. ¿Cómo está su historial de batallas con Ludmira Sama últimamente? Ellen comenzó a pensar con sus brazos cruzados antes de sentarse recta y responder orgullosa. 2 victoria, 1 derrota. Ese no es el mismo número que escuchamos la última vez que hablamos con Ludmira Sama.
¿Qué quieres decir? Tigre frunció el ceño y miró a Lim. Lim tomó un trago mientras respondía de manera indiferente. Indiferente. En mi opinión ellas estaban empatadas, sin embargo, ambas insisten que fue su victoria. Tigre suspiró y observó a Ellen sorprendido. En verdad parece que se llevan bastante mal. Es una tradición que Leitmeritz y Olmutz no se lleven bien. Tradición. La Vanadis anterior y la Vanadis de la generación anterior a esa siempre fueron hostiles hacia la familia Lurie. Esas serían, la madre y abuela de Ludmira. Aunque Ellen respondió indignada, Tigre ladeó su cabeza ya que algo llamó su atención. La madre y abuela de Ludmira fueron Vanadis. Su familia es bastante vieja. Es por eso que es tan arrogante. Las Vanadis heredan el título. Tigre observó a Ellen con un rostro confundido. Después, Ellen murmuró en voz baja, como si intentara convencerse a sí misma. Bueno, creo que está bien que te lo diga. Pero no le digas a nadie. Las Vanadis son elegidas por su Viralt. Tigre fue incapaz de reaccionar de inmediato, al habérsele dicho algo tan importante con tanta facilidad. Ellen tomó a Arifal y la puso sobre su hombro. Miró con cariño la funda de la espada, aunque se podía apreciar un poco de sarcasmo mezclado en su mirada. Hace poco menos de 2 años, este amigo me eligió para ser su Vanadis. No lo entiendo. La voz de Tigre se tornó grave. El arma elige a su portador. Aunque he oído de esto en mitos y cuentos de hadas, no creí que en verdad existiera algo así. Después de todo, las armas son solo armas. Sin embargo, mientras Tigre pensaba esto con fuerza, los recuerdos de Tigre se oponían a ello. La espada que estaba en manos de Ellen había jugado con él usando el viento en ocasiones. Además, tenía aquel arco negro a su lado. Antes, su arco y Arifal mostraron una extraña compatibilidad. Le había hablado a Tigre, y había hecho algo que iba más allá de la comprensión humana. Tal vez es por eso que Ellen me lo dijo. Se detuvo mientras pensaba que había entrado a un mundo desconocido de otra dimensión. Tigre se sintió consternado por un momento mientras se preguntaba si en verdad había escuchado eso. Sin embargo, Tigre se lo quitó de encima inmediatamente. Era algo que él mismo ya sabía. Un día, sería confrontado por el misterio de su arco negro. Quería hacer lo que pudiera, para así ser capaz de ayudar más a Ellen en el futuro. Ellen rió feliz al ver la expresión de Tigre. Buenos ojos. ¿Estás prestando atención? ¿Cómo eligen las Viralta las Vanadis? Aparecen de repente frente a la persona elegida. Si la persona la toma, palabras se escuchan dentro de su cabeza. Es algo difícil de explicar, pero me dijo que me había convertido en una Vanadis y que me dirigiera al Palacio Imperial. Me convertí en Vanadis desde el día en que me paré frente al palacio. Palabras. Tigre observó el arco negro que estaba a su lado. Después de recobrar la compostura, volvió su mirada hacia Ellen. ¿Qué sucedió con la anterior Vanadis? Se retiró. Estos amigos, Ellen levantó a Arifal. Eligen una nueva Vanadis cuando la anterior Vanadis deja de ser digna de su posición. Ese momento también es juzgado por estas cosas. Puede ser cuando están enfermas o cuando son heridas de gravedad y se les dificulta vivir. También puede suceder si la Vanadis se vuelve incompatible o muere. Cuando llegué a Leitmeritz, el funeral de mi predecesora apenas había terminado. El gran canciller del Palacio Imperial tan solo se inclinó frente a mí. Las personas del Palacio Imperial lo aceptaron sin más. Aunque Tigre sucedió a su padre hace 2 años cuando se volvió conde, entendía que su situación era totalmente diferente. Él había vivido en Alsace desde su niñez y conocía a las personas de los alrededores. Todos ahí lo apoyaban. Aunque probablemente habría a quienes no les gustara, este amigo me eligió a mí, así que no podían hacer nada más que aceptarlo. Ellen rió sarcásticamente mientras se encogía de hombros. Una leve ráfaga de viento envolvió a Arifal, como si se estuviera sintiendo orgulloso. Además, los ciudadanos de Leitmeritz, no, los ciudadanos de Sted, están acostumbrados a ello. Esta tradición fue establecida desde que Sted fue fundado. En lugar de decir que las Vanadis son elegidas por las Viralts, las Vanadis son elegidas por una fuerza mística. Así es como las personas lo ven. Mientras pasaba uno de sus dedos por sobre Arifal, Ellen lo observó con una expresión decepcionada. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de Labias. Ha elegido la misma línea de sangre, incluso eligió a Ludmira. Solo puedo creer que su vista debe estar mal. Aunque Tigre estaba a punto de decir que no tenía ojos que pudieran estar mal, sabía que había algo extraño dentro de Arifal. Podría tener ojos invisibles para los humanos en cualquier lugar. Tigre, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Crees que esa mujer que se jacta de su linaje es digna de ser una Vanadis?
No entiendo por qué Labias elegiría a alguien que menosprecia a los demás. Ah, sí. Tigre recordó a Ludmira, asintiendo para mostrar que estaba de acuerdo. Lord Tigre Brumud. Lo diré ahora, por favor ignore la impresión de Eleonora Samá sobre Ludmira Samá. Lim suspiró. Incluso su primera reunión fue un terrible. Hace 2 años, cuando Leitmeritz estaba celebrando la llegada de Ellen como nueva Vanadis, Ludmira fue a visitarla. Ellen salió a verla justo después de que había comenzado a aprender modales y etiqueta. Los sirvientes se quedaron sin palabras al ver cómo se las arregló para hacer un saludo adecuado. Por Dios, Leitmeritz tiene muy bajos estándares. Ludmira reaccionó mientras hablaba con un tono arrogante y se burlaba de igual forma. Tenía expectativas para una Vanadis de mi edad, pero debo disculparme por hacerlo sin permiso. Supongo que no se puede hacer nada. Eres bienvenida a jugar en Olmutz cuando quieras, aunque primero deberías aprender modales. Estoy segura de que incluso tú no quieres ser ridiculizada por ellos. Ludmira se llevó su mano a la boca y comenzó a reír como una señora rica, sin embargo, sus azules ojos claramente menospreciaban a Ellen con un aire de superioridad. Me estaba viendo como si fuera alguna clase de simio. Ellen se quejó con Lim un tiempo después. Ah, sin embargo yo te puedo enseñar. Si bajas tu cabeza para mí, te podría enseñar cualquier cosa, incluyendo algunos modales, por supuesto. Oh, es cierto. ¿Podrías enseñarme cómo ser más alta? ¿O es algo imposible para ti? Supongo que debes conocer algunos métodos, sin duda los debiste haber intentado desde hace mucho tiempo. Ludmira era más baja que Ellen por una cabeza, y parecía que eso le había llegado, ya que la Vanadis de cabello azul se sonrojó y gritó como una niña. Te tan solo estaba siendo amable. Así que los de Olmutz les imponen su amabilidad a los demás. No parecen ser tan grandes. Ludmira tembló y tartamudeó mientras Ellen continuó sus ataques sin piedad. ¿Quién fue la persona que te enseñó a comportarte? Sin duda debe ser una espléndida persona. Tal vez la contrate para limpiar el jardín. No te permitiré que insultes a mi madre. Los brillantes ojos carmesíes de Ellen y las profundas pupilas azules de Ludmira se llenaron de hostilidad. Ya veo, así que fue tu madre. Bien. Deberías traerla, así podría enseñarles a ambas cómo arrodillarse correctamente. Tú. ¿Cómo te atreves, a pesar de que tan solo eres una Vanadis campesina? Ambas chicas alzaron sus faldas y enrollaron sus mangas mientras se abalanzaban sobre la otra como bestias salvajes. Al final, ambas terminaron gritando y peleando. Se necesitó de 10 personas, incluyéndome, para separarlas. Tigre miró a Lim sonriendo mientras terminaba de hablar. Ellen se había alejado dándose la vuelta y permaneciendo en silencio. Como espectador, ¿de quién crees que fue la culpa? Fue una pelea muy infantil, por lo que es difícil decidir. Tigre respondió mientras recordaba la historia una vez más. Ciertamente la actitud de Ludmira Samá enloquecería a cualquiera, pero no lo hacía con malicia, tenía buenas intenciones. Aunque no sé cómo sean las cosas ahora. Ya terminaron con su desagradable conversación. Lim sonrió con amargura al ser interrumpida. Ellen se dio la vuelta sin ocultar su mal humor. Volvamos al tema en cuestión. De cualquier forma, Ludmira y yo pelearemos mano a mano mañana. Destruiré sus impenetrables defensas y la arrancaré del ejército. De esa forma, no se repetirá lo de hoy. Aunque Lim pensó desesperadamente en una objeción, sabía que no podían gastar más de su valioso tiempo en esto. Tigre comenzó a hablar. Si destruimos al enemigo, ¿podrías retroceder inmediatamente? Incluso si es en medio de la batalla. Aunque Tigre conocía la fuerza de Ellen, Ludmira también era una Vanadis. Tigre entendía la preocupación de Lim. Si no podían proponer un plan alternativo, no tendrían otra opción más que aplastar al enemigo lo más rápido posible para reducir la duración de la pelea entre Ellen y Ludmira. Aunque Ellen parecía enojada, miró los ojos de Tigre y la expresión de Lim mientras asentía. Al día siguiente, las planicies Burkina estaba cubierta por la densa niebla matutina que evitaba que la luz del sol brillara. Seguramente era a causa del frío clima del día anterior. Esto es malo. Siguiendo las instrucciones de Ellen, el ejército de Leitmeritz se replegó alrededor de 3 kilómetros. La niebla desorientaba los sentidos de todos. En una situación en la que la blanca niebla limitaba la visión a tan solo unos pasos, muchos eran engañados por las sombras. Aunque no era imposible avanzar tomando ventaja de la niebla, el terreno era el jardín de Ludmira, por así decirlo. Conocía con exactitud el terreno, así que Ellen debía ser cuidadosa. Aunque la niebla se disipó pasando una hora, algo sorprendente ocurrió.
El ejército de Ludmira había desaparecido. Las planicies Burkina estaban desiertas, incluso la niebla había desaparecido. Los 2000 soldados de Olmutz liderados por Ludmira no se encontraban en ninguna parte. Ellen envió exploradores en todas direcciones y pronto descubrió su ubicación. Los colores de la bandera de Sirnitra fueron vistos en las montañas Tatre. Había muchas barricadas puestas a lo largo del paso de la montaña. Parece que Ludmira Samá se está preparando para un asedio. Ellen escuchó el reporte y gruñó después de ordenarle al soldado que se retirara. Hemos ido. Ellen murmuró para sí misma. Al escucharla, Tigre frunció el ceño. Esto era parte del plan de Ludmira desde el principio. Así es. La pelea de ayer fue tan solo para hacer que nos concentráramos en esta área. El ejército de Leitmerit se dirigió rápidamente a las montañas Tatre antes del fin del día. Para cuando llegaron a la base de la montaña, el día estaba por terminar. Son igual de escarpadas que las montañas Bosis. Esa fue la primera impresión de Tigre cuando vio la montaña. Aunque no eran tan grandes como las montañas Bosis, aún seguían siendo bastante altas. Al final de la pendiente se encontraba un inclinado acantilado. Oscuros árboles ocultaban la superficie de la montaña. Escasas rocas podían ser vistas en varios lugares, y una gruesa capa de nieve cubría el terreno, dándole una apariencia aún más escarpada a la montaña. Los exploradores del ejército de Leitmeritz fueron atacados por soldados de las aldeas al pie de la montaña. Se vieron forzados a pagarles varias monedas de plata a los aldeanos para sacarles información precisa de los alrededores. Para cuando eso fue terminado, ya era entrada la noche. Parece que la fortaleza de Tatre se encuentra en la cumbre de la montaña, y está rodeada por colinas a su derecha, izquierda, y por detrás. Lim le dio un resumen de la situación a Ellen en la tienda. La montaña es muy escarpada, y cuando los lugareños salen de caza o a buscar plantas comestibles, rara vez se apartan del camino principal. Aunque hay otros caminos, ninguno se acerca a la fortaleza. Eso fue todo lo que nos dijeron que sabían sobre los caminos. ¿Qué hay de algún río que se adentre en la montaña? Ellen preguntó si había alguna fuente de agua que se dirigiera a la fortaleza. Parece que hay una catarata en el centro, así que es inútil. Cuando Lim terminó su reporte, Ellen salió de la tienda y les ordenó a los soldados mantenerse en espera. Ella y Tigre se acercaron a las montañas. El paso de la montaña había sido fuertemente reforzado como lo ordenó Ludmira. Grandes muros fueron construidos y amplias trincheras fueron cavadas. Los cercos eran de madera resistente, piedra, y había montículos de tierra, donde se colocaban los arqueros. Había muchas estructuras defensivas colocadas a través del camino. Ellen habló con Tigre, quien miraba el camino desde la distancia. ¿Cómo los atacarías? Tigre observó las defensas por un momento y suspiró. Incluso si hacemos que los soldados avancen, recibirán una lluvia de flechas mientras pasan a través de las zanjas y cercas. Podría tomar un poco de tiempo, pero ¿qué hay de usar una batería de asedio o una catapulta? Eso tampoco logrará atravesar las defensas. Ludmira puede congelar las zonas clave con labias, y su puerta debe ser más resistente que la de un simple castillo. No podrías derribar a los arqueros a esa altura. Aunque es posible, no tendría sentido hacerlo. Desde esa altura, podrían simplemente utilizar escudos para defenderse mientras disparaban por entre las aperturas. Además, seguramente también tendrían reemplazos para todo aquel que fuera derribado. ¿Qué hay del ataque que usaste para matar al Slow? Ludmira ya había utilizado el poder de labias. No había motivo para que Ellen no usara el suyo. Oh. El Veda. No puedo hacerlo. Mientras sujetaba su plateado cabello, que había sido movido por el viento, Ellen se encogió de hombros. Ya que lo has visto. ¿Sabes cuál es la debilidad de mi Veda? Tigre ladeó su cabeza y miró hacia el cielo gris mientras pensaba. Se preguntó qué debilidad podría tener un Veda que era capaz de aplastar incluso a un dragón. Al ver que Tigre era incapaz de responder después de un tiempo, Ellen sonrió y lo señaló con su dedo. La primera debilidad es la distancia. No puede alcanzar a un enemigo que está muy lejos. Si asumimos que uso mi Veda frente a una trinchera, la destruiría y volarían también los cercos y muros cercanos, sin embargo, no podría alcanzar la colina detrás de ellos. ¿Y la otra? Ellen levantó un segundo dedo. Mi Veda utiliza el viento a mi alrededor. Durante ese tiempo, el viento que me protege deja de hacerlo. Si me disparan en ese instante, no podría desviar el disparo. Tigre frunció el ceño. La fortaleza parecía haber sido construida específicamente para oponérsele a Ellen. Ella se percató de la expresión de Tigre y encogiéndose de hombros sonrió con cinismo.
Es algo que la abuela de Ludmira diseñó. Eligió esta locación específicamente para contrarrestar a Arifal, parece que mi predecesora tuvo grandes problemas. Al día siguiente, el ejército de Leitmeritz atacó el paso de la montaña sobre el cual la nieve cayó en incontables ocasiones. Las flechas enemigas eran bloqueadas por los escudos, y las ballestas que habían preparado no fueron tan efectivas como lo planearon. Incluso cuando se las arreglaban para destruir el cerco, uno nuevo era construido, y a causa de la nieve y el frío, cualquier intento de persecución era imposible. El ejército de Olmutz no tenía intenciones de abandonar su posición de combate. Aquellos que no peleaban llevaban tierra y piedras para reforzar los muros. Además, habían construido una catapulta para lanzar grandes rocas y barriles llenos de arena y tierra, forzando al ejército de Leitmeritz a retirarse. El ejército de Ellen avanzó y se replegó un sinnúmero de veces. El ejército de Olmutz permanecía firme como una gigantesca piedra, sin moverse ni un centímetro. Era una pérdida de tiempo. La batalla había llegado a un punto muerto. Después de varios días, Ellen se había impacientado. Ese día, su ataque había fallado. Tigre regresó cansado junto a los soldados y le dio unas palabras de agradecimiento antes de dirigirse a la tienda del comandante. Una vez que la vio, frunció el ceño. Había unos cuantos soldados parados a su alrededor, pero no había ninguno en guardia. Además, podía escucharse una discusión en su interior. Aceleró su paso y entró en la tienda. Entonces, ¿qué debería hacer? De repente, la voz enfurecida de Ellen resonó por la tienda, sorprendiendo a Tigre. Ellen estaba exaltada con sus brillantes ojos carmesíes observando a Lim. La ayudante de cabello dorado se paró ante la presión ejercida por la Vanadis. ¿Qué sucede? Puedo escucharlas desde afuera. Ellen miró a Tigre molesta. Su expresión rápidamente cambió a la de una niña haciendo una rabieta antes de caminar por la tienda y tomar una botella de vino que estaba en una esquina. Rápidamente la abrió y comenzó a beber. ¿Qué sucede? Tigre mantuvo su tono mientras le preguntaba a Lim. Lim respondió con una expresión aliviada. Lord Tigrebrumud, por favor deténgala. Eleonora Samá quiere atacar las defensas enemigas sola. La boca de Tigre se abrió en sorpresa. Tigre miró a Lim parpadeando por la sorpresa. No había forma de que el general de un ejército pudiera atacar solo. No hay nada más que hacer. Mientras sujetaba la botella de vino, Ellen miró a Tigre con resentimiento. Si soy solo yo, puedo volar con Arifal. Por lo que podría atacar sus defensas desde detrás y eliminar a todos los soldados de Olmutz. Tigre tan solo observaba su insensatez. Naturalmente, Lim interrumpió sus palabras. Es inútil. Entonces sugiere otro plan. Aunque no tengo otro plan, sigue siendo inútil. Aunque él pensó que no era más que una rabieta infantil, Tigre exclamó su afirmación con un tono fuerte. La abuela de Ludmira pensó en ello. Tú misma lo dijiste, ¿no es verdad? En ese caso, incluso si preparas a varios soldados, no será algo sencillo. Pero no tenemos otra opción. Han pasado muchos días, y la situación no ha cambiado. Deberías tener fe en mis habilidades con la espada. Ellen no cedía ni un poco. Miró a Tigre y caminó hacia él. Usando ambas manos, sujetó su cabeza, evitando que se moviera. ¿Acaso te di demasiada libertad? Tigre. No puedes haberlo olvidado. ¿A quién perteneces? Era un ambiente intenso, Ellen estaba presionando con fuerza su piel. Tigre respiró con calma y respondió. Te pertenezco a ti. Así es. En ese caso, deberías creer en mí y déjame hacer esto, ¿no es verdad? La pasión en sus ojos carmesíes casi asfixiaba a Tigre. Lo que Ellen había dicho, aunque preocupante, era razonable. Sin embargo, ella era la general del ejército. Incluso si la posibilidad de fallar era diminuta, no podía exponerse de manera tan temeraria ante el peligro. Incluso si le digo que se detenga, no lo hará. Pero tampoco tenemos otro plan, ¿qué puedo hacer? Lo pensó por un momento, pero después de preocuparse, Tigre extendió sus manos. Cerró sus ojos y apretó las mejillas de Ellen con sus manos al igual que ella hizo con él. Con los movimientos de Ellen interrumpidos por un momento, lentamente acercó su cabeza a la de Ellen. No era algo que había planeado, todo fluyó naturalmente. Ellen estaba sorprendida, confundida, y en pánico. Podía sentirlo en su voz que sonaba a través de sus manos. Tigre dejó escapar un suspiro de alivio dentro de su mente ya que no sintió ninguna señal de ira por parte de Ellen. Ya que lo hice tan repentinamente, estaba preparado para ser golpeado. Incluso con esa reacción tan abrupta, no fue rechazado, ella confiaba en él. Todo lo que
Necesitaba era decir lo que quería sin preocuparse por la tensión del ambiente. Debía comunicarle apropiadamente sus sentimientos. Eres alguien muy importante para mí. Incluso si no te perteneciera, dudo que algo pudiera cambiarlo. Fue mi decisión traerte al campo de batalla, así que entiendo que estoy siendo egoísta, pero no quiero que hagas nada arriesgado. El silencio se apoderó de la tienda. Ya que los ojos de Tigre estaban cerrados, no podía comprender la reacción de Ellen. Al poco tiempo, las manos de Ellen soltaron a Tigre. En serio. Una débil y temblorosa voz llegó a oídos de Tigre. ¿En verdad me aprecias tanto? Por supuesto. Me aprecias más que a nada en el mundo. Tigre se quedó sin palabras. Justo ahora en que pensaste. Aunque no podía verla, Lim estaba observándolos desde la distancia. Tigre respondió sinceramente en tan peligrosa atmósfera. Alsace. Escuchó un suspiro. Ambos se apartaron y Ellen dio un paso hacia atrás. Tigre abrió sus ojos después de perder la sensación de ella en sus manos y vio a Ellen con sus manos a la cintura sonriendo agridulcemente. Eres un hombre que en verdad ama su hogar. Bueno, está bien. Después de todo, Alsace me pertenece. Hace solo un momento, ella estaba de tan mal humor que Tigre habría pensado antes de hablarle, pero ahora su ira había desaparecido. Su alegre sonrisa y brillantes ojos carmesíes habían vuelto a la normalidad. La Ellen que Tigre y Lim acostumbraban ver había regresado. Por cierto, si hubieras dicho el nombre de alguna mujer, serías una cabeza más bajo. Has mejorado tu juicio. Te felicitaré por ello. Tigre se encogió de hombros en silencio, aunque tenía curiosidad en el fondo de su mente. Ellen estaba un poco sonrojada y hablaba un poco más rápido de lo usual. Tigre era un hombre joven en edad de casarse, así que era consciente de Ellen como miembro del sexo opuesto. Sin embargo, tenía otras cosas que hacer primero. Necesitaba atar todos los cabos sueltos. Por cierto, tengo un favor que pedirte. Ave cada vez que daba un paso, un pesado sonido se escuchaba detrás. El cielo no había cambiado en absoluto, y una pura y blanca nieve cubría la tierra. Algunas veces, sus pies se deslizaban en el hielo en lugar de la nieve. Su cuerpo estaba envuelto por un manto de piel mientras caminaba por la superficie congelada. Tigre pensó vagamente que el manto tenía 2 capas de piel para proteger contra el frío. El blanco aliento que exhalaba era casi invisible a causa de la nieve. Su gorro estaba hecho con la cabeza de un oso. Para ser más exactos, la cabeza entera había sido arreglada para ser usada como un casco. Tenía huecos en los ojos y oídos para permitirle hablar y escuchar, y la boca estaba abierta para que pudiera hablar. Lim se lo había prestado. Traje esto como protección contra el frío. Eso le dijo a Tigre mientras cubría su rostro. Aunque le quedaba un poco apretado, difícilmente podía sentir frío en su cuello. Avanzó cuidadosamente hacia un árbol que la nieve aún no cubría. Se recargó en él para descansar y se vio tentado a sentarse. Tomó un frasco de su cintura y bebió algo de agua. Este es el tercer día. Todo ese tiempo había pasado desde que Tigre se había adentrado en las montañas Tatre. Le pidió a Ellen que le permitiera buscar un camino que llevara a la cima de la montaña. No fuiste tú quien quería evitar que actuara sola. Ellen dijo con sarcasmo, aunque su tono sonaba un poco malhumorado. Al final aceptó. Sin embargo, ¿en verdad estarás bien? Ellen lo miró preocupada. Tigre tan solo alzó el pecho para confirmarlo. No era mentira. Acostumbraba a escalar las escarpadas montañas de Alsace. Incluso si era descubierto por el enemigo, podía escapar de ellos fingiendo ser un cazador. Tenía el cuerpo de un cazador, y también conocimientos de cacería. Había confirmado que había algunas onzas en las montañas cuando habló con los aldeanos. Un ataque de somnolencia invadió su cuerpo, y su cuerpo comenzó a ladearse. Tigre puso fuerza en sus piernas y golpeó su cabeza para despertarse. El frío había agotado su resistencia, y el peso de la nieve solo hacía que se sintiera más cansado. No tengo mucha comida. Aunque tengo agua suficiente, ya que encontré aquel río. Había comenzado a preocuparse. Habían pasado varios días desde que dejó Alsace, y el duque Thenardier pronto comenzaría a hacer sus movimientos. Pero vine aquí por mi voluntad. Cuando miró hacia abajo desde un precipicio, Tigre comprendió que ya había llegado muy alto en la montaña. Me queda un día a lo más. Después de terminar de descansar, Tigre continuó su caminata por la nieve. Nieve. Divisó un zorro en la distancia. Era de alrededor de 50 centímetros de tamaño. Sin embargo, algo lo había hecho distraerse, ya que se detuvo en el lugar. Después de ocultar su cuerpo en un árbol cercano, Tigre preparó su arco. Si lo mataba, tendría suficiente comida.
La distancia a la que se encontraba el zorro era de 200 metros. No sería problema, incluso si estaba sobre una pendiente. Tensó su cuerda y disparó la flecha. Para el momento en que la cuerda dejó de vibrar, la flecha había atravesado la cabeza del zorro. ¿Qué? Tigre inclinó su cabeza. El zorro cayó de una forma extraña. De cualquier forma, Tigre caminó hacia él mientras cuidaba sus pasos. Cuando caminó la mitad de la distancia, divisó una pequeña sombra en el lugar donde el zorro cayó. Era una chica pequeña. Ludmira. Era la chicha arrogante que había conocido en Rodnik y que se había convertido en su enemiga, la Vanadis de cabello azul. Aunque resultaría extraño ver a una chica vestida tan a la ligera en estas montañas llenas de nieve, podía aceptarlo si se trataba de ella. Tigre dejó de moverse y la observó. Ludmira se dio cuenta de su presencia y permaneció donde se había detenido. ¿Acaso me está esperando? Aunque pensó en huir, eso solo haría que se viera aún más sospechoso. Mi rostro está cubierto, y estoy disfrazado de cazador como lo planeamos. En verdad estaba agradecido con Lin por haberle prestado el traje de oso al grado de querer darle las gracias desde el fondo de su corazón. La nieve sonaba con fuerza mientras subía la pendiente. Como había pensado, era Ludmira. Llevaba las mismas ropas azules decoradas con detalles rojos y dorados. En su mano llevaba un arco ordinario. Su lanza de hielo había sido clavada con fuerza en el piso. Ludmira sonrió de forma despreocupada, sin malicia u hostilidad. Parecía que no se había dado cuenta que se trataba de Tigre. Tú disparaste esta flecha. Ludmira dijo con un tono que se podría considerar arrogante mientras señalaba hacia el zorro. Este tenía una flecha atravesando su cabeza y otra incrustada en el cuello. Ella señaló la flecha de la cabeza. Así que eso fue lo que pasó. Ludmira también había divisado al zorro. Sus flechas lo hirieron al mismo tiempo. Aunque era algo inusual, no era algo único. Tigre inclinó su aljaba para mostrarle sus flechas. Era fácil entenderlo si comparaba las plumas de las flechas. Aún así, Tigre habló, mostrando claramente su preocupación. ¿No tienes frío? Aunque vestía prendas lujosamente adornadas, sus brazos, piernas y abdomen estaban descubiertos. No era algo recomendable para caminar por las montañas nevadas. Estoy bien, ya que soy una persona especial. Ludmira alzó su pecho y respondió orgullosa. Tigre fue tomado desprevenido mientras era observado por sus profundos ojos azules como el mar. Por cierto, parece que caminaste bastante. ¿Desde dónde le disparaste al animal? Tigre miró hacia atrás y señaló el árbol desde donde le había disparado al zorro. La expresión de Ludmira rápidamente se volvió aguda. Deja de mentir, plebeyo. Son más de 200 metros, ¿no es así? Acertar a algo tan pequeño. Tigre se encogió de hombros y tomó una flecha de su aljaba. Sabía que en estas situaciones lo mejor era demostrárselo. La cuerda tembló al disparar la flecha, incrustándose en el árbol mientras la nieve que se había acumulado sobre sus ramas se sacudía. Mientras se daba la vuelta, un pequeño e infantil sentimiento de satisfacción recorrió su cuerpo. Ludmira se quedó observando la flecha con la boca abierta. Al poco tiempo, Ludmira se dio la vuelta y se disculpó con Tigre de forma incómoda. Me disculpo. Por haber dudado de tus palabras. Como pensé, es capaz de aceptar sus errores. Tigre estaba feliz por haber conocido uno de sus puntos buenos, aunque fueran un poco. Por cierto, ¿cómo deberíamos dividirlo? Lo partimos a la mitad. Ludmira señaló al zorro con su arco en la mano. Su flecha estaba incrustada en el cuello del zorro. Supongo que en esta situación deberíamos dividirlo en partes iguales. Me parece bien. Te daré la carne a ti, ya que no la necesito. Tan solo quiero la piel. Entonces toma la piel. Y yo el resto. Podría comer la carne y entrañas, usar los huesos para fabricar puntas de flechas. Además de otros usos. Aunque le hubiera gustado conservar la piel, no habría problema si no lo hacía. Muy bien. Ludmira sonrió brillantemente y extendió su mano. Tigre la sujetó débilmente mientras recordaba la alegre sonrisa de Ellen. Tigre retiró la carne del zorro, la picó, y puso a cocinar en una pequeña sartén. Se habían movido un poco desde donde se conocieron, acercándose al río. Ambos decidieron tomar un descanso mientras Tigre se encargaba del zorro. Aunque le tomó algo de tiempo encender la fogata en la nieve, se las arregló para lograrlo. En las montañas, después de que el sol pasó de su punto cumbre y comenzó a descender, ambos se sentaron alrededor de la sartén. ¿Por qué no te quitas el gorro? No deberías tener problemas con el frío o la nieve si estás cerca de mí. Ludmira le preguntó con curiosidad mientras Tigre despellejaba el zorro. Justo como había dicho, no sentían frío, y no se debía a la fogata. Parece ser, que es debido al poder de su Viralt. Era debido a que su lanza controlaba el frío que Ludmira podía caminar por las montañas nevadas con tan poca ropa. Podría ser, que seas una Vanadis. Sería raro que no se extrañara por las palabras de Ludmira, así que Tigre le preguntó con cuidado. Ella lo miró decepcionada. Aunque tienes razón. En verdad,
no tienes nada de humildad. Tigre dudó y pensó en lo que debía hacer. Creyó que lo mejor sería arrodillarse frente a ella. No importa. Por respeto a tus habilidades con el arco te perdonaré. Olvidando tu falta de cortesía. Tigre dejó escapar un suspiro de alivio y se inclinó un poco. Después de eso, se percató de la mirada de Ludmila y colocó un dedo sobre su casco. En mi aldea, no nos quitamos el casco mientras estamos de cacería en las montañas. Era una historia antigua que su padre le había contado. Tigre le dio una respuesta apropiada usando la información que pudo recordar. Ya veo. Es una pena. Me gustaría ver tu rostro. Ludmila dijo con sinceridad. Tigre permaneció en silencio, pero tras el casco estaba bañado en sudor. Si descubría su identidad, no podría escapar de la montaña con vida. Incluso si por algún impulso ella se apiadaba de él, seguramente lo encerraría en los calabozos de la fortaleza. En verdad no se ha dado cuenta. Simplemente pensó que era un cazador y dejó de darle vueltas al asunto. Lo único que separaba a ambos era la pequeña sartén. Si estuviera más alejada de su lanza y la atrapara desprevenida, podría atravesarla con su flecha. Tan pronto como pensó en ello, Tigre sacó ese pensamiento de su cabeza. Sus oportunidades de salir victoriosos eran muy pequeñas, y no podía simplemente emboscar a esta chica que le había hablado con tanta sinceridad y amabilidad. De repente Ludmila le habló a Tigre. ¿Cuál es tu nombre? Urs. Tigre usó el nombre de su padre. Ya veo. Urs. Sé mi sirviente. Ludmila lo dijo como si ya estuviera decidido. Tu habilidad con el arco es sorprendente. Eso por sí solo es suficiente para que te permita servirme. No soy un cazador de por aquí. Vine desde muy lejos. Habló con pausas, pero Tigre se las arregló para decir esas palabras. Ya veo. Sería extraño no haber escuchado de alguien como tú si fueras de Olmutz. No planeo abandonar mi hogar. Tigre fue capaz de decir sus verdaderos sentimientos sin mentir. Aunque se sentía culpable por usar el nombre de su padre para mentirle a Ludmila. Esta chica, haciendo a un lado su actitud, me aceptó sinceramente. Las palabras de Ludmila no llevaban mentira alguna. A pesar de que ella pensaba que era un plebeyo, ella, a su propia manera, lo estaba tratando como a un igual. Si despreciara a los plebeyos, probablemente hubiera sido obligado a irme sin el zorro. No, seguramente me hubiera forzado a cargarlo hasta la fortaleza. Si un aristócrata de Bruña era codicioso, como el duque Thenardier, hubiera sido castigo por dañar al zorro. Después de un tiempo, Tigre terminó de deshuesar el zorro. Aunque estaba cansado y en ocasiones había cortado las esquinas, el 70% de la piel seguía ahí. Tigre le explicó el motivo a Ludmila. Para las partes delicadas, por favor lléveselo a alguien con más experiencia. Entiendo. Gracias por tu trabajo. Después de eso, Tigre y Ludmila comieron la carne del zorro. Tigre le había limpiado la sangre y la saló. Ludmila no se quejó en absoluto. La sartén fue lavada con facilidad usando nieve derretida antes de guardarla de nuevo. La carne extra y menudencias fueron enterradas en un pozo. Para entonces, Ludmila colocó una nueva olla a hervir después de lavarla con agua. ¿Acaso le gusta beber agua caliente? Aunque Tigre pensó eso, después de un tiempo vio que era algo distinto. Ludmila abrió 2 frascos de cristal que llevaba en su cintura y colocó lo que parecían ser unas semillas negras y secas en una taza. Cuando vertió el agua caliente en ella, el agua se tiñó ligeramente de rojo. Entonces tomó un poco de mermelada del otro frasco y la puso en la caliente agua roja y esperó a que se derritiera. Toma un poco. Tigre recibió la humeante taza. Tal vez a causa de la atmósfera, o tal vez debido a su actitud, por algún motivo, fue incapaz de rechazarla. Este calentará tu cuerpo y mente. Tigre tuvo cuidado de no quemarse y cuidadosamente sorbió el té. Un misterioso aroma estimuló sus fosas nasales. La amargura y dulzura se extendieron por su lengua. El cansancio que se había acumulado en su cuerpo desapareció en un parpadeo. Está delicioso. Sin pensarlo, murmuró esas palabras. El rostro de Ludmila rápidamente se llenó de gozo. Lo es, ¿verdad? Si quieres otra taza, yo misma la serviré para ti. Ludmila alzó el pecho orgullosa mientras sonreía inocentemente. Tigre le pido otra taza debido a su insistencia. Así que también puede hacer una sonrisa así. Cada que tomaba un sorbo, su cuerpo se calentaba desde el interior. Ludmila observó a Tigre tomar el té con una expresión maravillada. Después de que terminaron de descansar, Ludmila se volvió hacia Tigre con interés. Urs. ¿Por qué estás aquí? Deberías tener una idea de lo que está sucediendo. Sucediendo. Hay varios soldados patrullando por los caminos de la montaña, y es obvio que ahora es un campo de batalla. Es en estos momentos, cuando las bestias merodean por las montañas. Estoy sorprendida. Nunca pensé que una persona vendría a este lugar. Parece que tengo que volver a pensar las cosas. Aunque unas peligrosas palabras estaban a punto de salir de su boca, Tigre logró tragárselas. ¿Por qué está una Vanadis aquí?
¿Por qué viniste hasta aquí sin tus sirvientes? Es una excepción. Ludmira, quien siempre tenía una actitud enaltecida, mostró una expresión débil por primera vez. Su corto cabello azul se sacudió mientras miraba a la distancia. Tan solo quería relajarme. Si estás bien conmigo, te escucharé. Después de pensarlo, Tigre dijo esas palabras. Si fuera a despedirse, tendría que alejarse rápidamente. Pero no pudo ignorar la solitaria mirada de Ludmira. Ludmira lo observó sorprendida. Si no puedes decírmelo, entonces podrías hacerlo con el hueco de un árbol. Es un viejo dicho. Eres bastante amable para ser un oso. Ludmira sujetó sus rodillas mientras levantaba su mirada hacia Tigre. Era un gesto digno de una chica de su edad. Al poco tiempo, Ludmira comenzó a hablar. Ella tenía el orgullo de una vanadis que había sido heredado por generaciones en su familia. Debido a su posición, había ignorado sus propios sentimientos para mantener una relación con una persona que odiaba. Para ser exactos, Ludmira desahogó su ira como un incendio mientras hablaba de cómo el duque Thenardier le entregó la armadura de su territorio a los bandidos. Hoy fui capaz de cazar sola. Creo que los soldados me perdonarán. Necesitaba al menos un poco de tiempo para relajarme y distraerme. Aunque en varias partes de su historia Tigre era mencionado, nunca dijo nada. Simplemente asintió y respondió a sus ocasionales preguntas. Incluso si era por su propia seguridad, le había ocultado su identidad. Intentar hablar después de eso solo lo haría parecer un cobarde. Purs. Recordaré tu nombre. Siempre serás bienvenido en el Palacio Imperial de Olmutz. Ludmira lo dejó diciendo esas palabras mientras se separaban. Llevaba el zorro en su lanza y caminó a pasos ligeros por el terreno cubierto de nieve. ¿Es también parte del poder de su lanza? Puede caminar con tanta facilidad en esta montaña cubierta de nieve. Después de que su figura se volvió distante, Tigre cambió sus pensamientos y empezó a seguir sus huellas. Ludmira no podría darse cuenta a esta distancia, pero aún así Tigre fue precavido y avanzó lentamente. Lentamente. El sol se había ocultado a la mitad del otro lado de la montaña. Solo su resplandor iluminaba la colina. Esto no es bueno. Tan pronto como el sol se oculte, no podré seguirla. Mientras luchaba con su impaciencia, Tigre mantuvo su calma y siguió avanzando, poco a poco. Era su última oportunidad. Sus piernas estaban cansadas, y su aliento comenzaba a congelarse. Cuando el sol se ocultó, Tigre estaba parado sobre un precipicio. Frente a sus ojos estaba una fortaleza. Pasó su noche en las montañas silenciosamente y descendió por la mañana. Te ves horrible. Esas fueron las palabras de recibimiento que él le dijo a Tigre cuando regresó. El saludo de Tigre tampoco fue normal. Por favor, déjame dormir por el resto del día. No se había afeitado, comido, ni cambiado de ropa. Tigre colapsó al momento que entró a la tienda y durmió como estaba. La posición del ejército de Leitmeritz no había cambiado desde que Tigre se había ido a la montaña. Aunque su método de ataque al paso de la montaña no había cambiado, no habían logrado ningún resultado significativo. Ni siquiera habían logrado pasar la primera línea de defensa. Aún así, Ellen y Lim continuaron con el ataque para apoyar lo más posible a Tigre que exploraba las montañas. El sol se había ocultado, y el ataque del día había terminado de forma insignificante. Tigre finalmente despertó. Rápidamente comió un poco de estofado de pescado solo y se afeitó, dejando unas pequeñas cortadas en su mandíbula. Cuando Tigre terminó, regresó a la tienda y se sentó. En círculo con Ellen y Lim. He vuelto. Ellen lo molestó con su mirada por la hora y lo escuchó seriamente. Dormiste y comiste bastante bien. Así que ¿cómo te fue? ¿Encontraste algo? 200, no, puedo guiar a 100 soldados hasta la fortaleza. Entonces solo deberemos encargarnos de la puerta. Tal vez debido a que la defensa del paso era perfecta, las defensas de la fortaleza no eran especiales en absoluto. Las defensas que Ellen había mencionado no estaban instaladas, y no había muchos guardias vigilando la puerta o patrullando los muros. Incluso sin armas de asedio como arietes cubiertos, podrían pasar el muro usando ganchos y escaleras de cuerdas de acuerdo al juicio de Tigre. Bien hecho. Después de escuchar su historia, Ellen lo felicitó y golpeó el hombro de Tigre. Entonces le dijo alegremente sus órdenes a Lim. ¿Está bien? Ir con tan solo 100 soldados. Será más que suficiente. Ellos tienen 2000 hombres, y al menos la mitad de ellos están en el paso de la montaña, dejando a menos de 1000 en la fortaleza. Algunos estarán patrullando los demás caminos tomando turnos. Esto no cambiará incluso si seguimos con nuestros ataques. Entonces, él encerró uno de sus ojos, pero el otro tenía la suficiente voluntad de luchar de ambos. Cuando llegue el momento, te probaré que puedo encargarme de Ludmira y sus 1000 hombres. Te mostraré la fuerza de una vanadis. ¡Qué confiable! El humor de Ellen mejoraba cuando se trataba de luchar.
Tigre se dio cuenta que antes de notarlo que él también se había vuelto así. Después de eso, Tigre le habló de su encuentro con Ludmira. Te descubrió. Todo se lo debo al casco. Mientras contestaba bromeando, Lim observó el piso en silencio con su rostro sonrojado. Tigre sonrió con ironía al ver su reacción y siguió con la conversación. No les contó sobre lo que hablaron, pero les dijo que lo invitó a tomar el té. Aunque Ellen claramente se molestó, no hizo comentarios, sin embargo, al final habló. Llevar té y mermelada en una situación así. En verdad es una persona graciosa. Tigre. Estaba de acuerdo. Rápidamente hicieron sus preparaciones. Temprano en la mañana un centenar de caballeros de Leitmeritz, guiados por Tigre y Ellen, usaron la niebla matutina para acercarse al pie de las montañas Tatre. Lim tomó el mando de los soldados restantes y atacó el paso de la montaña. Aunque su disgusto se reflejaba en sus pupilas azules, siguió las órdenes mientras mantenía su inexpresivo rostro. Aunque solo eran 100 caballeros, era difícil caminar por la montaña sin un camino. Los soldados no llevaban sus armaduras sino un conjunto de piel y cuero. Otros resultaron heridos cuando sus pies se resbalaban o piedras caían sobre ellos. Ataron sus cuerpos con una cuerda mientras avanzaban por las pendientes cubiertas de hielo. Ellen animaba a los soldados, y Tigre dirigía las maniobras. Lentamente, el ejército de Leitmeritz avanzó por la montaña cubierta de nieve. Cuando el cielo oriental se había teñido azul y el cielo del oeste había sido invadido por el sol, habían llegado al lugar donde Tigre había estado hace varios días. Observaron la fortaleza frente a sus ojos. Sin embargo, algo inesperado había sucedido. Tigre, dijiste que no había tanta seguridad. Cuando Tigre miró la puerta al otro lado de la fortaleza hace unos días, no había nadie ahí. Sin embargo, una línea defensiva había sido construida frente a la puerta. Aunque no había montículos, y las trincheras no eran tan profundas, la amenaza que representaban seguía estando ahí. Además, el número de soldados en la rampa había aumentado. Algunos mantenían su posición con un arco en la mano. ¡Qué extraño! No había nada similar antes. Probablemente Ludmira tuvo la idea después de verte. Ellen miró la fortaleza con una expresión sombría. Aunque sus habilidades como cazador eran superiores, era una persona normal, no una Vanadis. Solo, se las arregló para escalar la montaña por un camino cubierto de nieve. Al ver esto, Ludmira cambió sus defensas. No era algo extraño. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Rendirnos y volver? Tigre le preguntó con cuidado. Ellen cruzó sus brazos y se negó sacudiendo la cabeza. Bruscamente. Si regresamos ahora, todos nuestros esfuerzos habrían sido en vano. En definitiva, no quiero eso. Tigre observó a Ellen sorprendido al escucharla hacer semejante declaración con tanta franqueza. Ellen lo miró de vuelta y continuó hablando. Destruiré la puerta. Es demasiado peligroso. Te dispararán desde las rampas. Tigre sujetó los hombros de Ellen mientras la miraba. ¿Qué? No es como si fuera a resultar herida. Ellen sacudió su mano como si hiciera a un lado el asunto. Sujetó el cuello de Tigre y lo acercó a ella mientras Tigre intentaba volver a hablar. Ellen presionó ligeramente su frente contra la de él. En ocasiones debes darme la oportunidad de lucirme. Susurró y sonrió brillantemente mientras retiraba su mano del cuello de Tigre. Mira, Tigre. Destruiré todo frente a la puerta de la fortaleza en un solo ataque. Me encargaré de la puerta con el segundo ataque. Ciertamente, bajo las circunstancias actuales, no había otra cosa que pudieran hacer. Tigre se mordió los labios, tan fuerte que comenzó a sangrar, y observó el arco negro en su mano. ¿Qué debo hacer para que me ayudes de nuevo? Sabía que era algo egoísta pedirle ayuda a algo que le temía. Tigre quería hacer algo para ayudar a Ellen. Pronto, el sol se ocultó por completo. Bajo la cubierta de la oscuridad, las tropas de Leitmeritz bajaron cuidadosamente por la pendiente. Usaron una cuerda para prevenir su caída y cubrieron sus espadas con lodo para evitar que brillaran. Cuando todos los soldados estaban listos y su número fue confirmado por Ellen y Tigre, Ellen les habló con su tono usual. Destrozaré la puerta. En ese entonces ustedes entraran. Sus palabras fueron cortas, y no había otro plan factible. Los soldados no se quejaron, ni mostraron alguna señal de duda. Tenían completa fe en Ellen, la Silfrau de Arifal. El dragón nos dará la victoria. Después de terminar con sus órdenes, Ellen se volvió hacia la puerta de la fortaleza. Hizo que sus soldados se hicieran a un lado y avanzaran en silencio por su cuenta. En la luz frente a las puertas, los soldados de Ormuz se percataron de la presencia de Ellen. Mientras daban la alerta y preparaban sus armas, Ellen corrió ligeramente a través de la nieve y el suelo congelado mientras desenvainaba la espada en su cintura. Arifal. Obedeciendo su llamado, la hoja de la espada brilló con una luz opaca. El frío viento de la montaña fue robado y cubrió la espada. Un fuerte grito se escuchó, y la brillante luz trazó una línea en la oscuridad. Leyatmos. El viento se reunió en un punto y se convirtió en un mazo de hierro invisible que fue arrojado. La tierra y arena volaron por los alrededores, las trincheras se llenaron de lodo, y los cercos se hicieron añicos.
Como el viento atrapado por la puerta de una ciudad, se esparció en todas direcciones, perdiendo su fuerza. El enemigo. Varios gritos se escucharon mientras disparaban sus flechas a Ellen. Ellen no se movió de su posición y protegió su cabeza con su brazo izquierdo. No usó el viento para protegerse. Una flecha rozó su brazo mientras caía. Dentro de la tormenta de flechas, Tigre sujetó el cuerpo de Ellen y la llevó a una distancia donde las flechas no pudieran alcanzarla. ¿Qué estás haciendo, Tigre? Mi segundo ataque. Ellen comenzó a quejarse frustrada pero fue silenciada por la voz de Tigre. ¿Por qué me mentiste? Tan solo olvidé decírtelo. Ellen parecía una niña malhumorada mientras se daba la vuelta, haciendo que Tigre hablara molesto. Tu Veda, no puedes usarlo constantemente. Ellen frunció el ceño y cerró su boca, presionada por la mirada de Tigre, le respondió de mala gana. Necesito al menos 10 segundos. Tigre tuvo que calmar su ira desde el fondo de su corazón. Si no lo hacía, seguramente golpearía a Ellen. ¿Por qué no me lo dijiste? No tenemos más tiempo. Tigre cerró su boca y su ira desapareció en un instante. No era Ellen quien se quedaba sin tiempo, sino él. Ellen hizo algo tan arriesgado por Tigre y decidió mantenerlo en secreto. Las antorchas podían verse desde las rampas mientras los soldados comenzaban a reunirse. ¿Qué debo hacer? Necesito hacer algo. Tigre apretó su arco con fuerza, tanto que comenzó a dolerle la mano. Su mano se puso roja a causa de la sangre que fluyó desde su hombro. Quería recompensarle su amabilidad, pero necesitaba poder. Necesitaba la misma fuerza que usó cuando derribó aquel dragón. Necesitaba la fuerza que tuvo cuando juntos mataron al dragón. En ese instante, la respiración de Tigre se detuvo. Tal vez pueda. Tigre apartó su mirada de Ellen y la dirigió hacia Arifal. Te lo pido. Tu poder. Por favor, préstamelo. Tigre le pidió desesperado a la espada. Tu ama es Ellen. Aunque su relación es buena, no hay nada que nos relacione, sin embargo, sé que tú tienes tu propia voluntad. Te lo pido. Tal vez no puedas escuchar lo que te digo, tal vez no quieras escuchar. En ese momento, una brisa sacudió el desaliñado cabello de Tigre. Él pensó que era la respuesta de Arifal. Puedes levantarte. Mientras ayuda a Ellen, Tigre observó la puerta de la fortaleza. Ellen se veía confundida mientras observaba a Tigre y la espada en su mano. Después de tomar un respiro, Ellen se paró con firmeza y le sonrió a Tigre. Tenía razón al decidir ayudarte. Apuntó a Arifal en dirección de la puerta. A esta distancia, mi Veda no podrá alcanzarla, pero está bien. El próximo ataque no sería su Veda. Al menos, no sería hecho por Ellen. Arifal. Estoy decepcionada de lo coqueto que te has vuelto. Bueno, mientras solo sea con este sujeto, está bien. Sus brillantes ojos carmesíes desbordaban determinación. La espada llamada Arifal dejó escapar un brillo azul una vez más. Tigre y Ellen se pararon juntos y observaron la puerta de la fortaleza. Preparó una flecha en su arco y tensó la cuerda hasta el límite. Ellen extendió su brazo que sujetaba la brillante espada. Ambos apuntaron a la gruesa puerta de acero. Los soldados en la rampa dejaron de disparar mientras observaban con curiosidad a Tigre. Sabían que el poder de Arifal no los alcanzaría, dejando solo al arco y la flecha. En un instante, todos se quedaron espantados como si hubieran visto una pesadilla. Un viento fluyó desde Arifal hacia la flecha en el arco de Tigre. Un brillante viento comenzó a envolver la flecha, la luz palpitaba, irradiando desde la punta de la flecha. Esta vez no escuché la voz, pero era suficiente. Tigre tenía confianza en su arco y flecha. La flecha no hizo ningún sonido al ser lanzada. El resplandor pasó de ser circular a convertirse en una línea recta que seguía la trayectoria de la flecha. Un sonido estridente se escuchó por el aire como si lo estuviera cortando. Los escombros de los cercos y muros fueron hechos a un lado sin esfuerzo, una profunda zanja se formó a su paso. La tierra fue partida a la mitad, y la flecha perforó el centro de la puerta de la fortaleza. Se escuchó un estridente sonido metálico mientras la vibración de la luz se sentía por toda la rampa. Varios soldados miraron desde el muro confundidos. No había ninguna anomalía en la puerta de la fortaleza, al menos no de momento. De repente, una luz circular comenzó a emanar desde la flecha. Como si siguiera la luz, se abrió un hueco en la puerta de hierro. Los pernos que la sostenían desde adentro habían sido completamente cortados. La puerta de hierro tenía un enorme agujero en la mitad dividiendo las dos hojas. Sus restos cayeron al piso, haciendo que la tierra se estremeciera. Los soldados miraron atónitos el agujero circular en la puerta. Sus pensamientos se habían detenido, ninguno pudo hacer algo. La puerta estaba hecha con 3 capas de hierro recubiertas por gruesas capas de roble. Pero aún así, tenían un enorme hueco en el centro, como si hubieran usado un cortagalletas. El hueco era lo suficientemente grande como para que una caravana pudiera pasar a través con espacio para maniobrar. El congelante viento comenzó a entrar con facilidad. Ellen fue la primera en recobrar los sentidos. No se perdió ni uno solo de los movimientos enemigos y levantó a Arifal dejando salir un grito de batalla. ¡Avancen! A su lado,
Tigre preparó una nueva flecha. Un centenar de caballería lo siguió hacia adentro. La batalla nocturna en las montañas Tatre apenas había comenzado. Un hombre observaba la lucha con una expresión sombría desde detrás. Sin embargo, su objetivo no era ella sino el chico pelirrojo. Sus 6 compañeros habían muerto. Ahora estaba solo. Aún así, el hombre enfocó su mente en la enorme presa frente a él, la Vanadis. En el brazo izquierdo del hombre se podía apreciar el tatuaje de una larga cadena. Abel Ludmira se sorprendió al recibir el reporte de que Ellen se encontraba dentro de la fortaleza, sin embargo, se quedó sin palabras cuando escuchó cómo había pasado por la puerta. Permaneció atónita por un momento. ¿Qué significa esto? Eleonora no debería haber sido capaz de entrar tan pronto. Sin embargo, no tenía tiempo para sorprenderse, no había tiempo para pensar en ello. Ludmila salió rápidamente del cuarto de mando mientras sujetaba a Labias. Corrió a toda velocidad hacia el campo de batalla. Aun si habían destruido la puerta, había un canal por el cual cruzaba el río. Un puente se encontraba sobre el canal, lo usarían para defenderse del enemigo. Sin embargo, si se trataba de un combate entre espadas y lanzas, los soldados de Leitmeritz eran más fuertes. No pensaban que sería fácil enfrentarse a esa cantidad de soldados, por lo que algunos estaban angustiados. Todos se habían convertido en bestias feroces, atacando violentamente al enemigo. Los cascos del enemigo eran destrozados y otros eran atravesados con las lanzas. Aun si sus espadas se rompían, seguían peleando con los restos de las hojas o tomaban armas de los cadáveres cercanos. Los soldados de Olmutz tampoco retrocedían. La fortaleza había sido invadida, por lo que no podían retirarse. Aplastaron al enemigo con grandes hachas de batalla y colisionaban con sus escudos rotos. Cadáveres de ambos bandos caían uno tras otro en el foso, que en poco tiempo estaría completamente lleno. Sin embargo, las fuerzas no estaban igualadas. Aunque los soldados de Olmutz contraatacaban, estaban siendo forzados a retroceder en varias ocasiones. Los soldados de Leitmeritz estaban llenos de energía a causa de que Ellen, la Silfrau, estaba tomando la iniciativa. Su plateado cabello bailaba por el aire reflejando la brillante luz. Los soldados de Olmutz caían uno tras otro ante el brillo de su espada. Sus movimientos parecían como si estuviera bailando. Todos podían ver la belleza de sus fatales movimientos. Tigre estaba parado al lado de Ellen, disparando flechas. Cada vez que la cuerda de su arco resonaba, un soldado o comandante de detrás era enviado a su muerte. Su precisión era aterradora. En la oscuridad de la noche, con tan solo la tenue luz de las antorchas de los alrededores, las flechas de Tigre llevaban una muerte segura a los soldados que estaban detrás. Sus flechas los asesinaban con precisión. Algunos se percataron de la presencia de Tigre. Pero aunque intentaron dispararle, las flechas caían antes o eran desviadas hacia el foso, dejando un tenue sonido al caer al agua. Inesperadamente, los soldados de Olmutz se dividieron a su derecha e izquierda, dejando un angosto camino. Eleonora. Era un grito de ira. Ludmila llevaba a Labias levantada mientras avanzaba en su caballo. La espada impactó contra la lanza. Un sonido agudo atravesó el aire, y un destello quemó los ojos de los soldados. Retrocedan. Nadie supo si fue Ellen o Ludmila quien dijo esas palabras. Tal vez habían dado la orden al mismo tiempo. Los soldados dejaron de pelear y se pusieron alrededor, formando un ring. No interferirían en la pelea entre sus lords. Aunque Tigre se había detenido, no se alejó del puente. Aunque estaba más cerca que los demás, no podía seguir la pela. Y pensar que vendrías personalmente, y además, con tan terrible apariencia. Vine para darte las gracias. Aún estoy en deuda contigo por aquella vez. Mientras tomaba un poco de distancia, Ellen respondió con una expresión seria. Después de confirmar la expresión confundida de Ludmira, la Vanadis de cabello plateado sonrió con astucia. Por cierto, te traje un regalo. Por favor acepta la derrota con gracia. Tendré que rechazarla. Te enviaré de regreso a Leitmeritz en un cubo de hielo. Ambos volvieron a colisionar. Una cegadora luz era liberada cada vez que sus armas impactaban. La espada y lanza trazaban líneas brillantes entre la oscuridad. La presión era abrumadora, y los impactos ensordecían los oídos. El intercambio entre los ataques y sus bloqueos continuó. Ambas emitían calor y luz, y el frío aire de los alrededores había sido succionado por la oscuridad de la noche. ¿Existirá otra persona que haya podido enfrentar a Ellen por tanto tiempo? Tigre contuvo el aliento mientras observaba la lucha de las dos Vanadis. Cuando peleó en la fortaleza, y cuando peleó contra el ejército de Thenardier, no hubo una sola persona que pudiera hacerle frente a Ellen por más de 10 golpes. Ludmila movía habilidosamente su lanza corta, dirigiéndola violentamente hacia Ellen, impactando con los ataques de Ellen. Después de una inesperada colisión entre ambas Viralts, Ellen y Ludmila saltaron hacia atrás al mismo tiempo. Una despreocupada sonrisa se dibujó en los labios de Ellen. Leyad Moss. Arifal succionó el aire alrededor y formó una brutal cuchilla que disparó al frente, sin embargo, no iba dirigida a Ludmila. El puente fue destrozado, y los restos cayeron al agua.
El puente se había partido a la mitad. Ignorando la desastrosa escena frente a sus ojos, Ludmila comenzó a correr. Aún con el abismo frente a ella, no mostró señales de duda. Shiro Usam Kafa. El aire se congeló en un instante y grandes bloques de hielo se conectaron para formar un puente. En lugar de mantener su posición, Ellen avanzó a través del puente de hielo frente a ella. Varias lanzas de hielo se formaron y la atacaron mientras Ludmila se deslizaba por el hielo en dirección a Ellen, con su lanza alzada frente a ella. Los pies de Ellen dejaron el puente y se envolvieron con viento. Esquivó la lanza de hielo y sujetó la manga de Ludmila mientras pasaba a su lado, tirándola del puente. Ludmila observó el agua mientras su cuerpo se acercaba a su superficie. Dirigió rápidamente la punta de su lanza hacia la superficie del agua donde se incrustó. Iceville 4F10, comenzando desde la punta de Labias, el agua se congeló a una velocidad impresionante. Usando su lanza como apoyo, Ludmila giró su cuerpo y aterrizó sobre el hielo. Como siempre, tu forma de pelear no es nada elegante. Ludmila miró a Ellen con ojos congelantes. Ellen llevó la espada a su hombro y respondió con tranquilidad. Yo peleo para ganar. No me molesto es usar un método en específico, no me preocupo por cosas tan innecesarias. Dejando eso de lado, Ellen rió burlescamente mientras miraba hacia abajo a Ludmila. Siendo alguien que siempre menosprecia a los demás, ¿cómo se siente ser mirada hacia abajo? No, supongo que si consideramos nuestra altura, siempre ha sido así. Labias. Ludmila respondió furiosa mientras sujetaba el mango de su lanza. Desapareció en él. Instante que el mango de su lanza creció, elevándose por sobre el puente con una sorprendente facilidad. Ludmila bailó en las alturas. Mientras estaba en el aire, el largo de su lanza volvió a su tamaño original. Ludmila gritó con fuerza mientras caía en dirección a Ellen, usando su caída para ayudarse. Labias congeló el aire de los alrededores. En un instante, una gigantesca cuchilla de hielo apareció en la punta de su lanza. Ellen pensó esquivarlo y sujetó a Arifal en dirección a Ludmila anticipando su caída. Sin embargo, Ellen había gastado mucha de su fuerza, por lo que decidió no evitarlo. Arifal succionó el aire, envolviéndose con numerosos remolinos. Una gran cuchilla de viento similar a Labias se formó. Este es el fin. Saldré victoriosas. Corta y destroza, Arifal. Atraviésala, Labias. 10 Silent World, mundo silencioso. El torrente de viento aplastó todo a su paso, grandes cristales perforaron todo lo que tocaron. La tormenta evitó que el hielo atravesara a Ellen, mientras que los trozos de hielos protegieron a Ludmila de la tormenta de viento. Ambas observaban las heridas de la otra. Las dos estaban igual de cansadas. El aire se disipó, y un sonido, similar a una tormenta eléctrica, se escuchó a través del aire. Ellen había sido enviada a volar y cayó sobre su rodilla. Ludmila aterrizó sobre el punto en una posición similar. Aunque Tigre caminó hacia Ellen para ayudarla a levantarse, la vanadiz de cabello plateado le gritó, impidiendo sus movimientos. Aléjate, Tigre. Tigre se detuvo. Tranquilízate. Ya ha terminado. Ellen se levantó y observó a Ludmila. Ludmila utilizó su lanza para apoyarse mientras se levantaba. Con un movimiento de su mano detuvo a sus subordinados que corrían a ayudarla. Ambas avanzaron con sus cuerpos heridos acortando la distancia. Sus brazos temblaban. Por la fatiga. En ese entonces, un hombre corrió de entre los soldados de Leitmeritz que tan solo observaban en silencio. Aunque estaba vestido como un soldado, llevaba una daga empapada con veneno, era obvio que no era un soldado. Ludmila se percató de la presencia del hombre que se dirigía hacia Ellen. La vanadiz de cabello azul, sin pensarlo, reunió toda la fuerza que le quedaba y corrió hacia Ellen. Parándose detrás de Ellen, protegiendo su espalda. Gritos de dolor se escucharon de los soldados de ambos ejércitos. Aun si Ludmila había interferido, el hombre no parecía haberse inmutado. La daga en su mano destelló mientras se preparaba para apuñalar a Ludmila. En un instante, el cuerpo del hombre voló hacia un lado. Golpeó el puente con una flecha atravesando su cabeza antes de caer al foso. Ludmila miró las plumas de la flecha. Justo ahora. Ludmila dirigió su mirada hacia el lugar de donde fue disparada la flecha. Un hombre joven con su pelirrojo cabello desaliñado estaba parado, sujetando un arco negro con su mano. Eso estuvo cerca, Tigre. Las palabras de Ellen estaban llenas de alegría. Ludmila observó a Tigre con una expresión vacía antes de voltear a ver a Ellen. ¿Por qué esa cara? No me digas que te olvidaste de la apariencia de Tigre. Ludmila no terminó de escuchar las palabras de Ellen. Caminó hacia Tigre y lo miró con una clara furia en sus ojos azules como el fondo del mar. Me mentiste, Urs. Tigre se puso pálido y perdió el habla al ver la expresión de Ludmila. Ella continuó hablando con calma. Vi las flechas. Lo siento. Ludmila abofeteó a Tigre sin piedad mientras se inclinaba. ¿Por qué te disculpas? ¿Por qué me ayudaste? Con tu habilidad, podrías haber esperado a que muriera antes de eliminar al asesino. ¿Por qué me salvaste? Lo observó con una mirada aguda. Tigre revolvió su desaliñado cabello con una expresión sombría.
Creo que, fue para demostrarte mi agradecimiento. ¿Agradecimiento? Ludmila frunció el ceño. Tigre continuó hablando después de decir eso. El té estaba delicioso. No lo digo por simple cortesía. Estaba en verdad delicioso. Tigre estaba exhausto, y Ludmila era excelente preparando el té. Sin embargo, más que nada, Ludmila habló con Tigre como la chica que es, no como una vanadis. Es por eso que el té supo tan delicioso. Ludmila observó en silencio el rostro de Tigre por un momento. No se perdería ni un solo cambio en su expresión. Después de un momento, suspiró mientras su cuerpo se quedaba sin fuerzas. Conde Born, ¿qué es lo que querías pedirme? Ludmila no le estaba preguntando de forma arrogante sino con un tono digno de una princesa agradecida. ¿Quieres que pelee a tu lado contra el duque Thenardier? Tigre sacudió su cabeza. Tan solo declárate neutral y no hagas nada. Es todo lo que deseo. Solo eso. Ludmila frunció el ceño hermosamente al escuchar una respuesta tan poco convincente. No necesitas aliados. Los necesito, sin embargo, no obtendrías ningún beneficio si peleas a mi lado. No podría pedirte que lo hagas cuando no tienes nada que ganar. En otras palabras, no tienes intención de pelear por ganancia personal. Siendo honesto, incluso Alsace es demasiado grande para mí. Me parece suficiente mientras siga estando en paz. Ludmila lo miró sorprendida. Después de quedarse viéndolo por un tiempo, Ludmila sonrió irónicamente. ¿Lo dices en serio? Por supuesto. Tigre respondió inmediatamente. Ludmila observó el piso. Sus hombros se sacudieron. Poco a poco, hasta que estalló en risas. Los soldados, Ellen y Tigre la observaron sorprendidos. Después de poco tiempo, Ludmila dejó de reír. Lo observó con una mirada fría y afilada como su lanza. Conde Born. La honestidad es algo importante, pero no funciona en todas las situaciones. Aunque Tigre no lo demostró en su rostro, estaba lleno de emociones amargas. Recordó las otras ocasiones en que había sido inútil. Mientras seguía perdido en sus pensamientos, Ludmila le sonrió ampliamente a Tigre. Sin embargo, esta vez, tu sinceridad es más que suficiente. Declararé mi neutralidad en la guerra civil de Bruñe, y a partir de este momento no ayudaré a ninguna fuerza, ¿te parece bien? Tigre se sentía aliviado. Mientras comenzaba a agradecerle a Ludmila, Ellen se paró frente a Tigre, haciendo a Ludmila a un lado. Espera, Tigre. No lo decidas sin haberme consultado. Tenía sus manos sobre su cintura demostrando con claridad su disgusto. Sin dudas, estaba enojada por su negligencia al actuar, sin embargo, Ludmila detectó cierta emoción mezclada en sus palabras. ¿Oh? ¿Acaso, estás celosa, Eleonora? Te destrozaré, enana. Con otra riña a punto de estallar entre las dos, Tigre entró en pánico y se paró entre ambas. Sentía como si se hubiera parado entre un lobo y un leopardo. Ludmila, hay algo más que me gustaría decir. Tigre habló con rapidez, lo que relajó la peligrosa atmósfera. Sintiéndose aliviado, Tigre se volvió hacia la vanadis de cabello azul y se inclinó mientras sonreía. Muchas gracias. Por proteger a Ellen. Ludmila fue consciente de lo que había hecho hace un momento. Se sonrojó, y sus ojos comenzaron a mirar alrededor. Ellen se paró frente a Tigre con una indescriptible, incómoda expresión. Muchas gracias. Aunque tartamudeó, le dio las gracias. Ludmila sobrereaccionó y gritó tan fuerte que su saliva voló por el aire. No, no necesito que me agradezcas. La guerra al fin había terminado.